Buenos días o buenas tardes ya con todos. Es un placer el poder acompañarlos en esta actividad. Como todavía se van a ir incorporando quizá algunas otras redes, me parece que tenemos tiempo para poder ir conversando. Unos 5 a 10 minutos, ir dando una introducción, una conversación de presentación. En todo caso, ustedes notan que desde nuestra labor, sitio de labores del Hospital Rebagliati, acá en Lima, el servicio de neumología, del cual jefaturo, pues a veces estamos un poco lejos y no tenemos la suerte de conocernos físicamente o de haber estado con ustedes. Por ejemplo, me estaba yo enterando quiénes son las redes que más están participando en esta actividad. Por ahí entiendo que está en Iquitos el CAP San Juan Bautista, es lo que me han informado, ¿correcto? Si pudiéramos comunicarnos, podría ser conveniente poder intercambiar, conversar, mientras voy haciendo una presentación. Bien, decía de que estos primeros 10 minutos voy a usarlos como que damos tiempo para que otras redes también participen, pero en la primera parte les voy a comentar sobre el tema que nos ocupa, que es el asma. Y acá en el Seguro Social, que actualmente somos salud, hemos trabajado, bueno, el que habla tiene más de 30 años, ¿no?, en el Rebagliati, de especialista, y hemos trabajado pues estos 30 años en el manejo de los diversos problemas respiratorios, y uno de ellos muy importante es el asma. Les comentaré, y quizá alguno de ustedes me pueda dar algo de información, de que hace 20 o 30 años, en la década del 90, el Seguro Social, que en esa época todavía se llamaba IPSS, desarrollamos algunos programas especiales, programas preventivos pero especiales. Un grupo de ellos son los programas tradicionales, programa de la tuberculosis, programa del niño, programas del niño, el programa de planificación familiar, etcétera, etcétera. Pero otro grupo de programas en esa época se trabajó programas novedosos, programas nuevos. Y uno de los programas nuevos que se desarrolló en esa época, estoy hablando de programas de nivel nacional, ¿eh? O sea, de que los desarrollamos, los condujimos de acá de Lima, sí, de la sede central del seguro, pero se implantaron, se desarrollaron a nivel nacional. O sea, en el norte, en el sur, en Arequipa, en Huancayo, en la selva, en las regiones diversas del país. Y entonces existió en el Seguro Social de aquella época, IPSS, un programa de manejo, de control del asma, que realmente fue novedoso. O sea, lo digo porque en esa época tuvimos la suerte y el honor de poder presentar información consolidada de nivel nacional en reuniones internacionales de muy alto nivel, incluyendo congresos mundiales de asma, por ejemplo. Recuerdo que en el año 98 tuve la oportunidad de llevar información nuestra acá del seguro, pero representativa para el tema, en el World Asthma Meeting de Barcelona, año 98. Yo recuerdo haber presentado la ponencia, la presentación en inglés sobre lo que trabajábamos en esa época a nivel nacional. La racional que usamos en aquella época, y sí continúo con la introducción, me parece que si es que quieren ustedes opinar o preguntar, me pueden interrumpir y podemos ir intercambiando opinión. Esto decía de que en esa época llevé información consolidada de el programa que llegó a incorporar más de 60.000 pacientes a nivel nacional. O sea, sumando los pacientes que se registraban del programa, digamos, en La Libertad, en Lambayeque, en Ancash, y así sucesivamente, Arequipa, Ica, Huancayo. Bueno, en la sierra hay menos, suele haber menos cantidad de pacientes con asma, pero entre la costa y la selva se tuvo bastantes pacientes. Entonces en esa época se desarrolló el programa y duró, entiendo, hasta los primeros años del 2000, y en la cual por cambios de modelo de salud tuvimos la oportunidad de
ya se abandonó esos programas especiales. Bien, como repito, si ustedes tienen algún tema de interés, pueden interrumpirme y podemos conversar. No sé si alguien quiere opinar algo respecto a lo que acabo de mencionar. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación del asma. Bien, entonces son 12:08. Entonces vamos a comenzar con la presentación del asma. El tema que corresponde a raíz de la celebración del Día Mundial del Asma es manejo y prevención del asma. Como vamos a ir viendo en las diapositivas, lo primero es definir el asma. ¿Qué es el asma? Y acá estoy utilizando material, digamos, de presentación que los organismos internacionales han preparado y lo han hecho lo más didáctico posible. El asma es en realidad una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, o sea, es inflamación de los bronquios. Y el concepto de crónico es bastante aceptado actualmente. Antiguamente se pensaba de que el asma eran episodios repetidos de procesos agudos, como podrían ser infecciones respiratorias agudas a repetición. Pero eso actualmente ya no se considera como tal. El asma se considera una enfermedad crónica de las vías aéreas, o sea, siempre están inflamadas las vías aéreas del paciente asmático. A veces en niveles mínimos, subclínicos, pero sí están inflamados. Y por épocas hay exacerbaciones, que son los episodios de broncoespasmo con los cuales identificamos a los pacientes. Y entonces, según dice la presentación, los síntomas que puede causar esta enfermedad son silbido de pecho, sibilancias, disnea, falta de aire, opresión al pecho, opresión torácica y tos de predominio nocturno. Entonces, esos son los síntomas principales del asma. Entonces, enfermedad crónica de las vías aéreas que causa esos síntomas. Pero habitualmente esto se correlaciona con una situación generalizada y variable del flujo aéreo. O sea, variable porque hay ratos en que el pecho está cerrado y el paciente asmático está muy agitado, y hay otros momentos en que espontáneamente o con tratamiento el paciente mejora. Por lo tanto, la obstrucción bronquial a menudo es reversible espontáneamente o con tratamiento. Respecto a datos de prevalencia de la enfermedad, los he invitado a participar, no sé si está activado, no los escucho ahí. Lo que pasa es que ellos deben activar su micrófono y hablar, sino que en este auditorio están un poco lejos. Y bueno, en realidad están acostumbrados. Bien, continuamos entonces. Decía que el asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas, y acá en esta diapositiva vemos datos internacionales. Este es un estudio que se desarrolló en la década del 90 para el año 2000, ISAC, International Study of Asthma and Allergies in Childhood, o sea, estudio de prevalencia del asma en jóvenes. Y como vemos ahí en la diapositiva, el Perú aparece en color celeste, que en los rangos de prevalencia más o menos corresponde a 5 a 10%. O sea, una prevalencia intermedia, pero en niños entre 13 o jóvenes entre 13 y 14 años. Ese estudio se hizo internacionalmente en dos grupos de edad, de 6 a 7 años, o sea, niños pequeños, y jóvenes de 13 a 14 años. Entonces, se buscaron en esos países que aparecen en el mapa y se hicieron encuestas, cuestionarios. Por ejemplo, en América aparece toda América. Quizá la Guyana es el único sitio que prácticamente no participó, pero todos participaron: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica.
Y en Sudamérica, donde estamos, casi todos reportaron valores intermedios de prevalencia de asma. Y el que aparece en negro, el único país que aparece con elevada prevalencia, más del 10% de los jóvenes de 13 a 14 años, es Paraguay, en ese estudio. Y así por el estilo: Norteamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. Entonces, la conclusión de esta imagen, de esta diapositiva, es que en el Perú el asma es una enfermedad crónica que tiene una prevalencia mediana, en el sentido de que prácticamente, si lo aplicamos a la pie de la letra, en niños de 13, jóvenes de 13 a 14 años, de 5 a 10% significa que 1 de cada 20 o 1 de cada 10 jóvenes tiene asma en el Perú. Esa es más o menos la interpretación que se le da a la prevalencia de 5 a 10% que ahí aparece en esta imagen. Bien, respecto a la patología del asma, o sea, los cambios anatomopatológicos, los cambios morfológicos, ahí se ve en la parte superior de la diapositiva, a la izquierda una persona normal y a la derecha los pulmones de una persona con asma. Y en la parte inferior de la diapositiva se ve un dibujo esquemático de bronquios a la izquierda normales, que corresponden a la persona normal que no tiene asma, y hacia la derecha se ve bronquios con obstrucción bronquial, con cambios diversos, o sea, que incluyen broncoconstricción del músculo liso, que incluye edema de la mucosa y que incluye secreciones en la vía aérea. Ahí donde se ve en la parte inferior hacia la derecha son los cambios asmáticos. Son cambios para que sea fácil de comprender, similares a los que tiene un paciente con rinitis alérgica, o sea, que está con la nariz tupida, o el paciente que tiene un resfrío común en la nariz. La nariz está tupida, hay secreción, hay para que pase. Si alguien participar la invitación a conectarse y a interrumpir y plantear preguntas, comentarios. Bien. Entonces, decía que respecto a los cambios patológicos del asma, se produce por inflamación de las vías aéreas. Y de una manera similar a como se puede ver la nariz, la vía aérea superior, en resfrío común o en la rinitis alérgica exacerbada, hay en estos casos de la nariz en resfrío, considerado en la luz, la edema de la mucosa y que resulta en una obstrucción, en una tupidez de la nariz. De una manera similar, cuando hay la exacerbación asmática, el bronquio que aparece abajo a la derecha, pues tiene cambios similares, o sea, hay mucosidad, secreción mucosa en la luz del bronquio, hay edema de la mucosa y hay broncoconstricción, que todos en su conjunto generan espasmo bronquial y los síntomas de dificultad respiratoria. Bien, el asma se puede presentar en diversos grupos de personas, mayormente en población joven, que pueden presentar asma desde el primer año de edad, pero mayormente tienden a presentarlo ya cuando son niños pequeños, 3, 4, 5 años. Inclusive existe la recomendación internacional de no diagnosticar asma antes de los 2 años de edad, por la razón de que si es un niño con asma pequeño, menor de 2 años, va a continuar con las molestias y va a crecer a los 3, 4, 5 años de edad y va a continuar con el asma. Pero existe un grupo de niños que presentan episodios de espasmos bronquiales repetidos, pero que con el crecimiento, cuando llegan al primer y segundo año de edad, disminuyen y desaparecen. Existen estudios internacionales de pediatras, neumólogos pediatras en diversas partes, en Estados Unidos, en América, en la cual diferencian grupos de niños con obstrucción bronquial
Y hay algunos que le llaman sibilantes transitorios. Hay niños que les ronca el pecho, les silba el pecho en el primer año de edad, en el segundo disminuye y en el tercero desaparece. Inclusive el conocimiento popular le llama se cura con el crecimiento. O sea, hay una tendencia a disminuir la peste del asma con el crecimiento. Y en algunos incluso desaparece en general las molestias. Y la gente considera que se ha curado del asma. Pero lo concreto es que la diversidad de la población hace que en los diferentes continentes, como hemos visto, tengan enfermedad asmática, pero de mayor predominancia en los grupos jóvenes, aunque también los adultos pueden presentar asma de inicio tardío. Hay adultos mayores de 30, mayores de 40, mayores de 50 que por primera vez hacen asma a esa edad. Bien, respecto a los factores de riesgo del asma, las características genéticas se correlacionan mayormente con la condición de atopía, con la condición de atópico. ¿Qué significa la atopía? Es la predisposición del cuerpo a producir inmunoglobulina E en respuesta a exposición a alérgenos ambientales. Y esta inmunoglobulina E se puede medir en sangre y se le encuentra elevado en los pacientes con asma exacerbada. Pero la atopía no es solo asma, la atopía es rinitis alérgica en la nariz, vía aérea superior, asma vía aérea inferior. También hay alergia estacional en los países, Estados Unidos especialmente, y en la piel también. El paciente atópico también tiene cambios en la piel, eczema en la piel. Bien, respecto a la aparición que provoca los síntomas, que provoca la exacerbación del cuadro asmático. A la izquierda aparecen organismos biológicos, o sea, microorganismos, mayormente, o hasta animales, y a la derecha sustancias químicas, o sea, inertes, no biológicos. Y hay que resaltar en los organismos biológicos los que tienen pruebas de suficiente relación causal. O sea, los que están arriba a la izquierda son los más importantes. Mascotas como gatos, insectos como cucarachas y ácaros del polvo doméstico, que están arriba a la izquierda, son los que está comprobado que hay una relación causal. O sea, todo asmático que tenga gatos cerca, también exposición a cucarachas y sus detritus, e incluso a los ácaros, va a estar bombardeado, valga la expresión, de alergenos y más propenso a repetir episodios de broncoespasmo. En el segundo grupo, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede formular si gusta. Bien, existen pruebas suficientes de asociación en el segundo grupo con otras mascotas, que son los perros, aparte de los hongos y mohos, y en el caso de los virus. Entonces, todos estos, evidencias de organismos biológicos confirmados como provocadores de exacerbación asmática, al final se va a reflejar en la recomendación de no tener mascotas cerca, de hacer limpieza de la casa y evitar cucarachas, ácaros, hongos, etc. Lo vamos a ver al final, pero su sustento es el que estamos presentando aquí. Y hacia la derecha vemos las sustancias químicas que tienen pruebas suficientes de relación causal, especialmente humo de tabaco ambiental en niños en edad preescolar. O sea, los niños pequeños de preescolares, o sea, menores de 5 años, cuyos padres o familiares fumen, tienen una evidencia de provocadores de espasmos bronquiales. Y existen algunas otras sustancias que ahí también aparecen. Bien. Otros factores desencadenantes del asma, aparte de los que hemos mencionado, son la contaminación del aire. Por eso es que en Lima, por ejemplo, y otras ciudades costeras de elevada humedad, existe un elevado porcentaje de humedad, de aire húmedo. Y si además
tienen contaminación. Entonces, eso explica por qué muchas personas cuando vienen de zonas campestres o de la sierra especialmente a Lima, hay muchas personas que de jóvenes o de adultos vienen a Lima, de la sierra. En su sitio, en donde vivían, no tenían asma. Vienen a Lima y debido a la contaminación del aire y el aire bastante húmedo, desarrollan rinitis alérgica y asma también. Ese es unos con desencadenantes del asma. Otros factores son los factores campestres, llámese árboles, césped, polen de hierbas, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico del asma? Y acá la diapositiva está en inglés, pero se deja leer. El diagnóstico del asma se basa en dos factores fundamentalmente, los que están ahí. Una historia de patrones de síntomas característicos, o sea, episodios recurrentes de espasmo bronquial. O sea, el paciente asmático que por primera vez en su vida, a X edad, 5 años de edad, un niño, 15, un joven, 20 años o 30, por primera vez hace un espasmo bronquial, todavía no cumple el requisito de episodios recurrentes, es la primera vez. Pero si después de recibir un tratamiento y mejorar, repite nuevos episodios, entonces está cumpliendo el primer criterio para el diagnóstico de asma. O sea, una persona con episodios recurrentes de asma y de broncoespasmo. Y muchas veces es lo único que tenemos, porque el segundo criterio acá en nuestro país no se usa mucho. El segundo criterio es la evidencia funcional de limitación del flujo aéreo variable, incluyendo una prueba de reversibilidad con broncodilatador. Este segundo criterio se cumple muchas veces poco, en pocas personas, porque no se les hace pruebas, no se les hace espirometría, no les hace medición de flujo pico, que son pruebas que vamos a ver en un momento. Entonces, el diagnóstico de asma se basa fundamentalmente en el primer criterio, que es la historia o evidencia de episodios recurrentes de broncoespasmo, que es lo que ahí dice historia de patrones de síntomas característicos. El segundo criterio es conveniente, es ideal que se cumpla cuando así se hace la prueba funcional que confirma, mejor. Pero hay muchos casos en los cuales no sucede. Podría hacerse un equivalente en ese segundo criterio, en que en vez de tener la espirometría o la flujometría, por no tener pues los equipos y no tener neumólogo, una equivalencia de este segundo punto práctica que les comunico es hacer al paciente que sospechamos, que planteamos el diagnóstico de asma, que haga una inhalación de un beta-2 agonista, de un salbutamol. Entonces el paciente está agitado, que le ronca el pecho, y le damos una dosis de salbutamol y el paciente inhala y se siente aliviado en cuestión de poco tiempo, un minuto, pocos minutos. Eso es el equivalente clínico del segundo criterio, que es la evidencia funcional de prueba de reversibilidad con el broncodilatador. O sea, ese usar el spray y mejorar es el equivalente de hacer una espirometría y hacer una prueba de reversibilidad, o sea, usar el broncodilatador y repetir la prueba y ver la mejoría, que lo vamos a ver en las siguientes láminas. Esa es básicamente la forma en que se diagnostica asma. Pero también se puede, documentar, o sea, en las notas del paciente. El paciente a veces puede traer agendas en las cuales ha marcado que tuvo un episodio, digamos, en diciembre del 2018, que le duró 5 días y que mejoró con determinada medicación, calmó. Y ahora, 4 o 6 meses después, está teniendo un nuevo episodio, etc. Entonces, eso también sería un criterio para poder formular el diagnóstico de asma. Pero de lejos, el principal criterio es el primero que aparece arriba. Historia de episodios recurrentes de espasmo bronquial, reversible con o sin tratamiento. Y el segundo criterio es ideal, pero a veces hay la dificultad de que no hay el especialista y no hay espirómetro para documentarlo. Y como evidencia, como equivalencia, se
yo recomiendo que si es que no hay otra opción, usar solamente el salbutamol, el spray, y evidenciar la mejoría clínica en cuestión de pocos minutos. Un aparatito pequeño que lo voy a mostrar en algunos momentos es el medidor de flujo pico, el flujómetro, un aparato portátil que sería suficiente en zonas donde no hay especialista para hacer lo mismo. O sea, el paciente está con síntomas, usa el spray y mejora el valor funcional. Acá se muestra un algoritmo, un diagrama de flujo que va de arriba a abajo, paciente con síntomas respiratorios, recto nomás, o sea, de arriba a abajo. En el sentido que si tiene síntomas que podrían corresponder a asma, hay que examinarlo y ver si esto es compatible con asma. Y como ya dije hace un momento, el primer criterio es episodios recurrentes de espasmo bronquial. Y el segundo criterio es el que ahí aparece, realizar espirometría o medición del flujo pico. Para fines prácticos vamos a usar los términos espirometría, el aparato completo, y flujometría, el aparato pequeño portátil, para fines prácticos. Entonces, si es que se puede hacer espirometría o flujometría con prueba de reversibilidad. Y si esto confirma, abajo dice tratar el asma, según vamos a ver. Bien, entonces en el diagnóstico del asma ya dijimos episodios recurrentes de espasmo bronquial. ¿Qué síntomas? Tos, silbido de pecho, disnea y opresión torácica. El patrón de los síntomas recurrente, o sea, en determinado momento de la vida, pongamos 2015, tiene uno o varios episodios de espasmo bronquial. En 2016 algo similar y así sucesivamente, recurrente. Ceden espontáneamente o con tratamiento. Hay que considerar la gravedad de la enfermedad, o sea, el asmático puede ser leve, moderado o severo, en general, como gravedad de la enfermedad. Y también la severidad se gradúa del episodio, como vamos a ver en unos momentos. Los antecedentes familiares también orientan. Personas, grupos familiares con asma, aumenta la probabilidad que uno de sus miembros, uno de sus hijos o nietos, tenga asma. Bien, dijimos de que por un lado estaba el criterio clínico, episodios recurrentes de espasmo bronquial, pero por otro lado está la confirmación funcional. Uno es la espirometría y dos es la medición del flujo pico, que como ya dije es un aparato pequeño que le llamamos flujómetro. Vamos a regresar al espirómetro. Ya. La espirometría es una prueba funcional respiratoria que incluso como se ve acá, se puede hacer en niños inclusive. Bien, ahí estamos viendo en la foto a un niño pues que no tiene más de 7 años, 5 o 6 años tiene el niño. Y como ustedes ven se deja poner un clip nasal y está soplando en la turbina del espirómetro computarizado. Y ahí cuando se le hace una maniobra que se llama maniobra de la capacidad vital forzada, o sea que es tomar aire al máximo y a partir de ese momento, estando en la capacidad pulmonar total, soplar fuerte, enérgicamente todo el aire hasta que salga todo. Eso se llama maniobra de la capacidad vital forzada, que lo vamos a ver en la gráfica siguiente. Y cuando la persona, el paciente, tiene espasmo bronquial, entonces se ve gráficas como la que aparecen. Esta es la curva volumen-tiempo del espirómetro. Los que no son especialistas pues probablemente no tienen familiaridad, pero la idea es una curva como la verde que comienza abajo a la izquierda y cuando sopla sube rápidamente en verde, normal. Y en contraposición en rojo está una curva de un paciente con asma. Sube siempre desde abajo a la izquierda, sube lentamente y no alcanza a la curva verde normal. Entonces eso es un trastorno obstructivo, basal, es la prueba basal que cambia post-broncodilatador. Si le administramos, como ya dije anteriormente, el inhalador broncodilatador, entonces mejora clínicamente la persona, repite la prueba y se puede ver una mejoría como ahí la curva celeste. Entonces, en una curva volumen-tiempo del espirómetro, si ustedes tienen interés, yo les puedo explicar
más detalles al respecto. Pero la curva normal está en verde y la curva obstructiva está en rojo del asmático. Y cuando mejora con el spray broncodilatador, se acerca a la curva de normalidad. Es una curva volumen-tiempo y también esta es la curva flujo-volumen computarizada. Como digo, según interés de ustedes, yo les puedo explicar más detalles sobre esta maniobra, la capacidad forzada. Eso es el espirómetro. Pero resulta que en Lima mismo disponer de un espirómetro a veces no es posible. Nosotros acá en Lima, en el Rebagliati, en el hospital grande que trabajo, tenemos espirómetro, claro. Pero, por ejemplo, hospitales grandes acá en Lima, como Angamos, hace tiempo tienen el espirómetro malogrado, o sea, y no se envían los pacientes para hacerle la prueba. Entonces, decía de que el espirómetro es la confirmación de la obstrucción bronquial. Pero en la vida diaria, en la forma práctica, existen estos aparatitos que ahí aparecen en la foto, pequeños no computarizados, en lo cual se sopla. Y esto, yo recuerdo, cuando teníamos el programa del asma, se distribuyó, se hicieron compras a nivel nacional de estos flujómetros, para que los asmáticos más severos pudieran usar su... Aló. Sí, aló. Doctor, una pregunta. Permiten evaluar, dice, el estado del asma. ¿Es litros por minuto? ¿Mayor de 500 litros por...? Sí, correcto. ¿Sí? Okay. Sí, correcto. Ya, pero okay. A ver, escucha, aprovecho la pregunta. Miren, ha hecho una pregunta. Ya. Hablando de litros por minuto, cuando la prueba es curva flujo-volumen, como esta que le estoy mostrando, en la computadora, mirando la curva de la derecha, he regresado al registro espirométrico para hacer la equivalencia y que quede claro a quien me hizo la pregunta. Cuando es computarizado, la curva de la derecha, en el lado derecho, es curva flujo-volumen y es litros por segundo, o sea, en la prueba computarizada. O sea, el valor normal, el flujo pico, que es la punta verde y roja que aparece en la derecha, en la gráfica de la derecha, la punta es el peak flow, el flujo pico, que es como la punta del iceberg. Eso en un registro espirométrico es en litros por segundo. Y más o menos, acá no aparecen mucho los números, pero más o menos es 8 a 10 litros por segundo. 10. Si hacemos una prueba no computarizada, no podemos medir tan fino. Y este aparatito, que en realidad es un silbato graduado, es un silbato que tiene una turbina graduada en litros por minuto. Entonces, si son en la gráfica anterior 10 litros por segundo, si multiplicamos por 60, son 600 litros por minuto. Entonces, por eso le respondo para que quede lo más claro en relación a la pregunta. Mayores soplidos computarizados, mayores de 7 litros por segundo, 7 por 6, 420 litros por minuto. Resulta que este aparatito, que es muy práctico, y claro, los aparatos que se compraron hace 20 años ya pues pasaron a mejor vida, pero probablemente en algunos sitios todavía lo recuerdan, y es un elemento muy práctico. Quien me hizo la pregunta, yo le invitaría a que me siga preguntando, porque es muy práctico. O sea, si por ejemplo no tenemos espirómetro y en el asma queremos medir en una emergencia, por ejemplo, inclusive acá en Rebagliati, en las clínicas privadas en Lima, va un paciente con asma, nadie le mide este aparatito, cuando es algo que está indicado hacer. O sea, por ejemplo, si este paciente, pongamos, sopla 500 litros por minuto, está estable, ahí la enfermera le está midiendo, y en un momento dado tiene una exacerbación asmática, evidentemente no va a soplar normal. Y entonces, pongamos que sopla 250 litros por minuto. Entonces está en el 50% de su mejor valor personal. Puedo responder las preguntas con todo gusto, pero insisto en que estos aparatos son prácticos, cuestan probablemente alrededor,
no estoy muy exacto, pero se me ocurre que no cuesta más de 200 soles o un aparatito de estos, que en realidad está diseñado para ser personal, o sea, como el tensiómetro como el tensiómetro, puede ser en general de una posta, el tensiómetro, o puede ser personal de un paciente X. Igual, pero como esto incluye soplido, es mejor que sea personal, aun cuando si lo van a compartir en un establecimiento de salud, van cambiando las boquillas, descartables. Las mismas boquillas del espirómetro pueden ser usadas en estos aparatitos. Continúo para poder acabar el tiempo asignado, y si tienen preguntas, pues me interrumpen como ya hicieron. Existe una prueba que la voy a pasar rápidamente, que es el óxido nítrico exhalado. Y como dice ahí, está siendo más ampliamente usado en algunos países. Es un aparato de soplar y que, bueno, no voy a detenerme por razones de tiempo, pero que da información valiosa en pacientes con asma sobre inflamación. Por ahí aparece un valor de más de 50 partes ppb por respiración, pero eso es un equipo, o sea, si tenemos dificultad para disponer de espirómetros, equipos nuevos como medición de óxido nítrico exhalado, pues también nos va a costar mucho más. Está entrando en los últimos años la recomendación de medir óxido nítrico exhalado en diversas enfermedades, incluyendo el asma. Ya, entonces vamos a entrar al tratamiento. Vamos a entrar al tratamiento y manejo. No solo tratamiento, sino manejo y prevención del asma. Entonces, primero los medicamentos, porque nada ganamos con un paciente asmático que está agitado, que está con problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es calmarlo. Y entonces, está clara la recomendación internacional de que la vía de elección es inhalatoria, por aerosoles. No es la vía de elección actualmente pastillas, ampollas, etc. Aerosoles incluyen nebulizaciones, pero actualmente se recomienda más los sprays pequeños MDI y parecidos, los pequeños. ¿Qué medicamentos se administran por vía inhalatoria? Dos tipos, controladores y aliviadores. Y en realidad es al revés, aliviadores y controladores. ¿Cuáles son los aliviadores? ¿Cuáles son los aliviadores? Los aliviadores son los que el paciente con asma utiliza y le alivia rápidamente. Básicamente beta-2 agonistas de corta duración. El ejemplo más clásico es salbutamol. El nombre más conocido de fábrica es Ventolin. Aliviadores, salbutamol. Y controladores son otro tipo que vamos a mencionar a continuación. Entonces, los aliviadores son los que producen alivio rápido, utilizados más en la exacerbación de la crisis asmática. Los agonistas beta-2 de acción rápida. El nombre más clásico, salbutamol. No es el único. También hay, anticolinérgicos, como bromuro de ipratropio, que tiene determinadas indicaciones, especialmente en cardiópatas. Pacientes cardiópatas se prefiere bromuro de ipratropio. Estos son aliviadores. Pero resulta que existen pocos medicamentos, casi no hay. Salbutamol, fenoterol, marca comercial Perotec de otro laboratorio, y bromuro de ipratropio, que no es beta-2 agonista, sino es colinérgico. Y casi no hay más actualmente. Entonces, al final, el asmático tiende a recurrir al salbutamol, de cajón. Ya, eso es de alivio rápido. Y los otros grupos son los controladores, o sea, un preventivo, algo para usar en horario parejo, que desinflame los bronquios. Uso diario durante un periodo largo de tiempo. Reducen la inflamación, relajan los músculos, y son varios, especialmente los corticoides inhalados, especialmente ellos. Pero hay que tener claro y explicárselo al paciente de que no le va a aliviar, porque no es un aliviador, es un controlador. O sea, es como usar anticonceptivos que tiene que usar uno todos los días para que funcione, como usar antihipertensivos para que todos los días para que funcione. No es aliviador rápido. Agonistas, pero beta-2, pero de acción prolongada. A diferencia del anterior, el salbutamol es de acción corta, 4 a 6 horas. Los beta-2 de acción prolongada son de 8 hasta 12 horas. Y se pueden usar cada 8 horas, o más fácil, mañana y noche por semanas de duración. Y finalmente, los antileucotrienos, que también entran en este rubro de controladores. Básicamente el Montelukast. Bueno, se recomienda espaciadores para pacientes que tengan dificultades, niños y personas de edad.
Pero en la vida diaria hay que valorar cuán conveniente, por ejemplo, es ese joven que está a la vista. Va a ir al colegio con tremendo aparato, que le ocupa espacio en la maleta. Segundo, de que si va a usar su espacio, más fácil es que entre un ratito al baño o al vestuario y lo use. Y en cambio, con todo el espaciador. O sea, el espaciador ayuda, es bueno, pero hay que graduar su uso y no cargar más, no hacerle más pesada la carga al paciente crónico, porque la niña que ahí está no sabe hasta cuándo va a ser asmática, no sabe en qué momento le va a dar la crisis, es un componente psicológico bastante fuerte. Es verdad que ayuda y tiene efectos técnicos, pero en nuestro medio hay que valorar su uso. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento antiasmático? Son básicamente dos. El primero es controlar los síntomas, o sea, que el paciente esté tranquilo. Reducir o, de ser posible, casi nada de síntomas asmáticos, tener un sueño tranquilo y no tener limitación al ejercicio. O sea, no deje de jugar su fútbol el joven, no deje de bailar la joven, la muchacha, etc. O sea, el objetivo principal es tener al paciente con los síntomas controlados. Y otro objetivo grueso del tratamiento es reducir el riesgo de enfermar o hasta de morir, porque si bien poca gente muere de asma, pero existe algunas personas que aisladamente mueren. Mantener la función pulmonar normal, prevenir las exacerbaciones y prevenir especialmente la muerte por asma. Aisladamente nos enteramos de personas que han muerto por asma. Para dar un ejemplo rápido, la esposa de un conocido futbolista de la U hace unos 10 o 20 años diría yo, murió justo el día del clásico y tuvo que el futbolista de defensa de la U dejar de jugar el clásico porque la esposa había muerto joven de asma. Y así, también la esposa de un médico murió en el club Regatas hace también 10, 20 años porque le habían... ya podría matado, ¿no? No sale a esa luz. ¿Ya lo tiene? Bueno, se me está filtrando audio fuerte. Continúo. Entonces, prevenir la muerte por asma. Voy a acabar en el tiempo para poder tener tiempo para responder preguntas. Nos dice como si no estuviéramos cargando el mes correspondiente. Ya. Acá vemos en el tratamiento por pasos. Está en inglés, pero fácilmente en la parte baja izquierda dice Step 1, o sea, nivel 1, paso 1. Que es básicamente abajo todo, salbutamol, beta 2 agonista de corta duración, a demanda. Entonces, en el paso 1, que es el asma más leve, el asma intermitente en realidad, antiguamente se decía intermitente, solamente salbutamol a veces, a demanda. Ese es todo el tratamiento recomendado en el paso 1. Si esto le queda corto al paciente, entonces se recomienda adicionar al anterior lo que ahí dice, en el paso 2, corticoide inhalado de baja dosis. Pero ya dijimos que los controladores deben usar diariamente en horario. Entonces una forma es usar, por ejemplo, beclometasona, 250 a 500 miligramos diarios, que es una dosis baja, además del salbutamol a demanda, paso 2. Si esto le queda corto, hay que progresar al paso 3, que significa asociar al anterior corticoide inhalado de baja dosis, asociar un beta 2 agonista de acción prolongada. Y existe un producto de color morado muy conocido que tiene salmeterol y fluticasona. Entonces, en el paso 3. Entonces, en el paso 3, la recomendación es siempre usar beta 2 agonista de corta duración, salbutamol a demanda, pero en este caso el paso 3 ya requiere regularmente usar esa combinación de corticoide inhalado de baja dosis más beta 2 agonista de acción prolongada. Y si ya esto le queda insuficiente y es paso 4 y paso 5, los pasos 4 y paso 5 ya son de asma más severa, que afortunadamente son pocos, son los menos. La gran mayoría se mueve entre paso 1, paso 2 y hasta paso 3. Paso 4 y paso 5 son asmáticos rebeldes, que vamos a ver un poco en las siguientes láminas. Voy a apurarme para poder acabar.
Una cosa es el asma exacerbada, el ataque grave, disneico, agitado, el flujo máximo menos del 60% de lo normal, que es el ejemplo que dimos hace un rato de flujómetro, digamos que saliera 50%, digamos. Y en el ataque asmático hacia la izquierda dice leve o moderado, entonces el paciente puede hablar, no está muy agitado, su pulso no está tan alterado, la saturación no baja. En cambio hacia la derecha es un ataque severo, y el ataque severo puede ser mortal. La persona no puede ni hablar, tiene dificultad para sentarse, está muy agitado, está taquipneico, frecuencia respiratoria más de 30, usa músculos accesorios, taquicárdico más de 120, desatura, etc. Y entonces la medicación para usar en un ataque severo tiene que ser plena, o sea, beta-2 agonistas de corta duración, bromuro de hipratropio, oxígeno, corticoides orales o endovenosos, a considerar incluso magnesio, etc. El ataque asmático debe ser controlado en una emergencia o en una unidad de cuidado intensivo si es que es mucho. Acá, por ejemplo, les comparto, ahí dice abril del 19, o sea, el mes pasado, Gina Pocket. Ahorita les voy a hablar del Gina, ¿no? que probablemente hayan escuchado, pero no está de más que les dé algunos detalles. Gina es una organización internacional del asma, lo vamos a ver en las siguientes láminas. Dice Pocket Guide, o sea, guía de bolsillo del asma difícil de tratar y asma severa en adultos y adolescentes. Y ahí, por ejemplo, se ve una referencia bibliográfica de las guías de la Sociedad Europea y Americana sobre definición, evaluación y tratamiento del asma severa. Abajo a la izquierda está su autor. Eso se encuentra en internet fácilmente. Y la pregunta es, ¿cuán común es el asma severa? Digamos, pasos 4, pasos 5, hasta 24% de la población, ahí a la izquierda. O sea, hasta un cuarto de la población. Esta es una información, por ejemplo, de Dinamarca, danesa, una población dinamarca. Y entonces, hasta 24%, pasos 4, pasos 5. Pero asma difícil da 17% solamente, y el asma verdaderamente severa en esa población danesa, 3.7%. Entonces, afortunadamente, el asma severa propiamente es muy poco frecuente, aún en los países que tienen más prevalencia de asma. Y esta referencia del GINA, que es la Iniciativa Global del Asma, que ahorita les voy a explicar un poco más, tiene pues esas publicaciones para poder acceder a ellas. Y tiene ese esquema que por razones de tiempo no lo voy a detallar demasiado. Y para entrar en un tema medio preventivo, de aspecto básicamente preventivo, intervención de salud pública contra el asma. El asma es un problema de salud pública, o sea, no es solamente aquel paciente que está muy agitado y que puede morir, sino que afecta pues mucha población. Ya vimos porcentaje del 5 al 10% en el Perú y en otros países más del 10%. O sea, 10% de la población es un montón de gente. Si somos 33 millones de personas, quitémosle 10 y estamos hablando de 3.300.000 asmáticos en el Perú. Digamos, claro, eso era jóvenes, quizá un poco menos, pero de todas maneras estamos hablando casi de por lo menos 1 millón de personas, un montón de gente. A diferencia de la tuberculosis, que tiene felizmente prevalencias menores o incidencias menores. Bueno, entonces hay que hacer control médico. La parte educativa es muy importante, y lo que estamos haciendo ahora a nivel médico o profesional de la salud es muy importante. El ambiente, los colegios, los profesores deben educar a los jóvenes y a los padres. Y esto más se aplica en los países desarrollados. Intentamos, como dije al comienzo de la charla, hacer un programa de asma en el Seguro Social por el 90, antes del 2000. Avanzamos bastante, pero nos encontramos con algunas limitaciones, y también con el paso del tiempo, el cambio de modelos hizo que esto ya no continuara. Pero si tienen interés, lo podemos explicar más. Entonces, lo ideal en el paciente con asma es que tenga un manejo personalizado, o sea, un carné, un registro, una medición de flujo pico, y que tenga un plan de manejo del asma, o sea, orientación para qué hacer cuando le ronca el pecho, qué dosis usar. En nuestro medio, acá en el Perú, por un lado el Seguro Social lo intentó, y espero que de repente ustedes me puedan contar si algunos todavía tienen las instrucciones del programa de asma. Pero acá en Lima existen algunas clínicas, me imagino que en el resto de en las cuales
Existen programas de asma. ¿Aló? Bueno, entonces un programa, un plan de manejo personalizado, o sea, tiene un carnet del paciente y ahí tiene las mediciones del flujómetro y algunas instrucciones sobre qué hacer. Y en base a eso se hace un plan de acción por escrito. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cuán importante es esto del plan de manejo, esto se llama automanejo guiado, que es diferente que automedicación. El automedicarse es así nomás. Pero el automanejo guiado es esto, o sea, la persona con asma que tiene un diagnóstico confirmado con alguna prueba por el flujómetro, que tiene instrucciones qué hacer. Y entonces, si en un momento dado le ronca el pecho a la persona, él hace, lo primero que hace, si es que dispone de un flujómetro, es medirlo, ver cuán grave es la molestia, y según eso seguir las instrucciones que se le han dado. Como digo, por razones de tiempo, no lo voy a detallar demasiado, pero si usted tiene interés, lo podemos revisar. Plan de manejo guiado, automanejo guiado. Bien, y para terminar un poco el tema en global, como recomendaciones, esta parte me parece muy importante, porque las medicinas controlan el asma, pero cuando se le quita la medicina, a vez regresan las molestias. Entonces, ya con el dicho que con otro, y me fui donde Mario y él inventaría también, ¿ya? Yo tengo el defensor. A la red que está filtrando ese sonido, por favor, con cuidado. Ya, vamos a terminar. Entonces, reducción de los... si uno reduce, si identificamos, en el plan de manejo, está por un lado la parte medicamentosa, pero por otro lado está la parte no medicamentosa. Y dentro de la parte no medicamentosa es fundamental la identificación y control de los factores provocadores. Por ejemplo, acá en la diapositiva, reducción de exposición a ácaros del polvo doméstico. Usar forros para colchones, lavar cada semana. Bueno, eso no es fácil, pero tener solo animales de peluche, o sea, no tener los peluches lavables. Y reducir en lo que sea posible el nivel de humedad, o sea, usar deshumedecedores ambientales, los pequeños o hasta en máquina. Pero un tema que personalmente doy fe, que funciona bastante, es el tema de las mascotas. Una cosa es un niño o una niña asmática con mascota y otra cosa es sin mascota. Y se ve en la práctica médica que cuando se le retira la mascota al niño o a la niña, el asma mejora un montón. Entonces, las personas alérgicas a mascotas no deben tener mascotas. O sea, inclusive los manuales educativos americanos dicen regale las mascotas, o sea, sáquelas a algún lado. Por lo menos no deben entrar a los dormitorios porque dejan su pelaje, y esto es bastante provocador del asma. Las mascotas es una intervención bastante rendidora. Otro es reducción de la exposición al moho, o sea, buscar que en la casa hay que eliminar el moho, que son hongos, y condiciones de humedad que favorecen el crecimiento del moho, que también funciona bastante bien. Esto lo paso un poco rápido, pero básicamente se trabaja sobre la prevención secundaria, que es persona con asma, evitar que tenga episodios. Eso es prevención secundaria, porque ya tiene la enfermedad. Pero la prevención primaria es un tema que tiene décadas. Desde que soy joven recuerdo haber siempre preguntado a los especialistas en las grandes reuniones sobre prevención primaria, y siempre más o menos la respuesta se ha parecido. O sea, se está investigando, se está buscando, por ejemplo, prevención primaria en niños y inclusive en gestantes. Bueno, hay varios ahí, pero al final lo último es lo que aparece abajo. Recomendaciones actuales sobre prevención primaria. 1. Evitar la exposición a cigarro en el embarazo y en el lactante, en el niño en la primera época de su vida. O sea, lo primero es evitar la exposición al cigarro de la gestante o del niño. ¿Ya? 2. Alentar el parto vaginal, que parece tener ventajas como muchas, agregada a muchas otras. 3. Aconsejar lactancia materna, por una serie de ventajas, entre ellas el asma. Obviamente, una cosa es la leche humana y otra cosa es la leche de vaca, que es con la cual se preparan las fórmulas maternizadas, ¿no? Leche maternizada. Entonces, la recomendación es lactancia materna.
y cuando sea posible evitar en el primer año de vida el uso de paracetamol y antibióticos, o sea, evitar que el niño esté expuesto a medicación. Entonces, para prevención primaria, para reducir el riesgo de tener asma, funcionan estas últimas recomendaciones que estamos mencionando.